Bueno, comenzamos entonces. Lo primero que voy a hacer es compartirles la pantalla de esta pintura de Delacroix, que vamos a observarla un ratito para ver lo que allí nos encontramos. Pueden, si quieren, desmutearse, ir aportando, ¿no? Uno puede ver en estos planos de la pintura, ¿no? En el fondo algunas cuestiones difusas, en el medio personas armadas y debajo personas que están muertas o que han sido asesinadas. Pareciera que hay incluso diferentes clases sociales, ¿no? Porque hay alguien con galera que tiene un fusil. Detrás de él pareciera que hay una persona quizás de un rango menor. Hay un niño que está armado con dos revólveres. Hay otra persona que está por debajo, que tiene los colores de la bandera de Francia, que además alza el personaje central, que quizás la está admirando, no sé, o le estará suplicando. Esas podríamos ver cuáles son sus interpretaciones. Pareciera, ¿no?, que este personaje que tiene los pechos descubiertos, que es femenino, va hacia adelante con un estandarte o incitando a ir hacia adelante. Hacia atrás hay fervor, pero adelante no hay fervor. Todo lo contrario. Aparentemente uno de los cadáveres ha sido despojado de su ropa, en esas prendas que se tomaban, ¿no?, como trofeo, que es una tradición de las guerras, quedarse con las ropas y las armas del enemigo. Pero no está claro cuál es el enemigo porque están todos mezclados. No es una guerra de clases la que ahí aparece, ¿no? Esta pintura se llama La libertad guiando al pueblo. Y está hecha, creo que no se llega a ver aquí, en el 1832, si no me equivoco. Es el año de la muerte de Goethe, además. Y aparece algo muy interesante que no sé si lo llegan a ver. Detrás aparecen edificios, aparece una ciudad. Quizás la interpretación que podemos hacer no es que está dejando atrás la ciudad, sino que es lo que va a quedar después de esta masacre que se está haciendo en nombre de la libertad en la ciudad industrializada. Es el cambio de una época. Y esto refiere, en realidad, si bien está hecho varios años después, hace referencia a lo que había sucedido en 1789, que fue la Revolución Francesa, que fue un cambio en la historia, un cambio no solamente de formas políticas, es decir, no significó solamente el fin de la monarquía y la imposición de las repúblicas, sino que además trajo un cambio en el pensamiento humano. Quizás las repúblicas sean una consecuencia de ese cambio en el pensamiento humano. Así que, entonces, nos ponemos un poco en contexto. Hola Mario, hola Hugo. Nos ponemos un poco en contexto entonces. Cuando Goethe escribe el Fausto, estamos en el medio de los acontecimientos pre, durante y post Revolución Francesa, ¿no? ¿Qué fue la Revolución Francesa? ¿Por qué aconteció la Revolución Francesa? Que además es parte de un gran movimiento mucho mayor, que fue las revoluciones atlánticas. Es decir, antes de que la Revolución Francesa se convirtiera en un acto concreto, ya Estados Unidos había declarado su independencia, ya había existido el grito de Caracas en Caracas, justamente en lo que hoy es Venezuela, ya había sucedido en varios rincones, incluso en la Argentina, algunos levantamientos antihispanistas o antirrealistas, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir,
contra la realeza. Pero con la salvedad de que a veces había nobles también que estaban detrás de este pensamiento. Es decir, no era un pensamiento, por eso le decía, solo contra la nobleza, sino que era contra la forma que se estaba expresando políticamente esa nobleza, es decir, contra la monarquía. Antes de eso, años antes, había habido un antecedente muy, muy violento en Inglaterra, es que le habían cortado la cabeza al rey, habían matado al rey, perdón, había sido Cromwell. Entonces, y la Revolución Francesa lo que hace es terminar con mucha violencia también lo que fue la monarquía. Pero lo que viene es acompañar algo nuevo que está haciendo ebullición, es algo que se está dando simultáneamente en muchos lugares del mundo. Quizás en Francia sucede porque Francia es el lugar donde más se manifestaba inescrupulosamente lo más corrupto que tenía la monarquía. Porque en Francia desde hacía 2 generaciones de reyes, desde Luis XIV hasta Luis XVI, que es el que va a ser asesinado o ajusticiado por la Revolución Francesa, él y su familia, el esposo de María Antonieta. Hacía ya 2 generaciones de reyes, decía que habían empezado a construir el Palacio de Versalles, que si hoy va uno de nosotros a visitarlo no deja de parecerles algo imponente y majestuoso. Era un lugar que tenía 10.000 habitaciones. Perdón, no 10.000 habitaciones, que tenía 10.000 personas viviendo allí, en muchísimas habitaciones, no 10.000 habitaciones. Esas 10.000 personas que vivían ahí eran todos nobles. Y esto era una estratagema de la monarquía francesa para tener a los nobles cerca. ¿Para qué? Para poder controlarlos. Estos eran personas ociosas, porque los nobles no trabajaban. Desde hacía muchos años que los nobles no trabajaban. Estamos hablando de siglos donde la nobleza no trabaja. ¿Por qué la nobleza no trabaja? Porque cuando se constituye la Edad Media, después del Imperio Romano, los reyes y los caballeros eran los que mejor peleaban. Entonces, ahí sí había habido estamentos de clases en donde el que guerreaba no trabajaba porque guerreaba. Entonces se suele traducir siempre en una especie de triple estratificación la Edad Media, ¿no? Los que guerrean, los que oran, que es todo el clero, y los que laboran, que es el resto de la población. Para un noble, trabajar era algo malo, mal visto. Por lo tanto, desde hacía prácticamente 1000 años que no trabajaban. Entonces, volvemos ahora aquí al Palacio de Versalles, que se construye con muchísimo esplendor, a tal punto que los reyes querían que fuera la representación de la monarquía en su máximo esplendor, porque es además heredada de Dios. Por lo tanto, tenía que ser impactante esa construcción. Los mejores jardines, las mejores habitaciones. No había que reparar en ningún tipo de gasto. ¿Y cómo vivían estas personas que no trabajaban? Tenían que tener por detrás muchísimos sirvientes. Es decir, cada noble tenía, por ejemplo, quien lo vestía, su peluquero, quien le daba la comida, quien le preparaba la ropa. Todas personas que no vivían en el palacio, pero que vivían, algunos sí eran las damas de compañía, personas de compañía, pero el resto vivía fuera del palacio. Y la actividad en el palacio era muy poca, porque, por ejemplo, el rey a la mañana atendía situaciones de Estado hasta el almuerzo, después se iban de cacería hasta las 6 de la tarde, junto con los nobles que estuvieran privilegiados para acompañarlo. Después volvían, se hacía una fiesta, donde se cenaba. Después de la fiesta se jugaba a los dados o las cartas, y luego se dormía. Una actividad bastante ociosa, muy poca política se hacía allí también, pero sí había mucha intriga. Y todo esto generaba una serie de gastos
tremendos que había que pagarlos. ¿Y quién los pagaba? El pueblo de Francia. Yo siempre digo, entre las anécdotas que surgen allí es que aparece el famoso conde de Sandwich, que para poder jugar y comer al mismo tiempo, sus sirvientes le preparan pavo, carnes, entre el pan para que él pueda jugar a las cartas a los dados y seguir comiendo al mismo tiempo. De ahí viene la palabra sándwich y los sándwiches que comemos todos nosotros. A veces digo, impresionante, ¿no? 10.000 personas y ningún baño. Pero sobre todo, mucha opulencia. Mucha opulencia. Por el otro lado, ¿cómo vivía un campesino? Bueno, siempre tenía la misma ropa. Se despertaba con el sol, se dormía cuando el sol se ocultaba. Si se mojaba esa ropa, muchas veces enfermaba y moría. La comida generalmente era pan de centeno, porque el pan de trigo estaba reservado para la nobleza. Había habido muchos años de sequía, además. Había crisis económica que se veía arrastrando. Francia entra en una guerra con Prusia, el ejército prusiano era el mejor preparado. Así que también hay crisis porque hay una guerra que no se puede ganar. Y sobre todo, intrigas palaciegas. Amantes del rey. Piensen que el rey, por ejemplo, el último rey, tenía una persona que le ponía, por ejemplo, las medias, otra que le ponía el pantalón, otra que le ponía la camisa, otra que le ponía los zapatos. Era una vida que hoy nosotros hasta nos cuesta entender racionalmente. Eso sucedía en Francia. Por eso les digo que era como el lugar en donde con mayor opulencia y con mayor desfachatez se veía este exceso que estaba cometiendo la monarquía. Esto desató una violencia tremenda en contra de eso. Después vino la República, apareció un personaje nefasto llamado Robespierre que lo que trajo fue violencia, pero más allá de estos hechos puntuales, lo que nosotros podemos ver es que se quiso organizar una institución que pudiera poner freno a los excesos de los nobles. Porque los nobles además podían decidir por sus súbditos, por su vida. Hoy, para que nos podamos poner en contexto, hay una sola institución que todavía decide la persona de mayor jerarquía sobre la menor jerarquía de una manera que es irrevocable, que es en el papado. El Papa de Roma puede movilizar un sacerdote donde quiere y el sacerdote no puede tener autonomía en esa decisión. Eso es algo, por ejemplo, heredado del feudalismo, ¿no? Cuando viene, y a veces lo puede hacer el obispo, lo puede hacer el cardenal, no importa, pero la máxima autoridad va a ser la del Papa, que va a determinar hacia dónde van los sacerdotes. Pero esto es solo un reflejo. Ustedes piensen que el señor, el rey, el conde, el marqués podía decidir por la vida de los súbditos, a su capricho. No solamente le podía decir qué debía hacer, sino que además podía decidir sobre la vida o la muerte. O algo que también ya no corría para estas fechas, pero que había sido una práctica común, la famosa prima noctus, es decir, en la noche de bodas el señor tenía derecho a pasar las nupcias amorosas con la novia antes que el esposo. Bueno, entonces lo que se quiso organizar fue una institución. ¿Esta institución cuál fue? Fue el Estado. Lo que hoy conocemos como Estados nacionales. Es decir, un cuerpo jurídico que garantizase la igualdad entre las personas. Que garantizase la libertad a las personas. La libertad, por ejemplo, en el pensamiento. Y que garantizase que los hombres fueran hermanos. De ahí aparece este triple eslogan, este triple llamado que hace la Revolución Francesa, que en realidad son tres ideales, que son igualdad, libertad, fraternidad. Y lo que fue sucediendo hoy a claras vistas, ¿no? Es que esa herramienta que nosotros como humanidad fuimos desarrollando se ha
se ha puesto un poco en el lugar de la nobleza hoy en día, ¿no? Discusión aparte. Pero vamos al punto, ¿no? Es decir, estamos en un momento de gran cambio en donde está este personaje, Johann Wolfgang Goethe, que de niño era un niño prodigio. Había a los 7 años ya escrito en más de un idioma algunos ensayos. Había a los 11 años hecho un escrito de religiones comparadas en latín. Es un niño con una capacidad tremenda, que a los 16 años estaba en la universidad y ya había demostrado la genialidad. Era poeta, ensayista, científico, que muchos no conocen esa beta. Estaba marcando una época, era una persona de buena posición social y prontamente fue llamado por el duque de Weimar para que fuese, que era su ciudad natal, ¿no? Para que fuese un asesor. También hoy nos cuesta entender que una persona en el poder, que todavía había ducado donde estaba Goethe, y a pesar de que este duque, por lo tanto heredero de la antigua todavía tradición, es decir, no republicano, llama a la persona más brillante para tenerla como asesor. Hoy nos cuesta también entender eso. Por lo general eso no sucede, no son las mentes más brillantes las que asesoran a los gobernantes, sino que generalmente todo lo contrario. Entonces, él se convierte en asesor y realmente Weimar florece gracias a las intervenciones que Goethe hace y los consejos que da al duque. ¿Por qué? Tenemos que entender la Alemania también. Lo que hoy conocemos como Alemania de esa época no era la Alemania unificada que hoy conocemos. Eran pequeños reinos, pequeños condados, ducados, independientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tenían autonomía en sus decisiones, pero se sentían nacionalmente sí alemanes. Algo muy parecido a la Grecia clásica. Es decir, Grecia era un conglomerado de pueblos como Atenas, Esparta, como Micenas, Creta, Corintios. Todo eso, más allá de que incluso entraban en guerra entre ellos y que tenían disputas, se sentían unidos por esta nacionalidad que era la nacionalidad griega. Se sentían todos griegos. Es decir, eran una nación sin un Estado centralizado. Eran una nación sin todavía una unificación. Pero todos se sentían alemanes. ¿Qué era lo que los unía entonces? La cultura y el idioma. Es decir, unidos, identificados culturalmente, pero no organizados políticamente. Y entonces, ahí tenemos una desventaja en el sentido de comparación con Francia, que es un país que en el siglo III y IV ya había sido unificado por un rey, por el rey Franco. Es decir, ya se sentía Francia, todos. Después fueron igual avanzando hacia el lado de los Alpes, ¿no? hacia los Pirineos, y conquistaron lo que conocemos como el sur de Francia, que era un país independiente, Occitania, ¿no? Pero ya ese sentimiento de unidad nacional y como país existía. Por eso se fue desarrollando de la manera en que se desarrolló la monarquía, al igual que en Inglaterra, ¿no? Inglaterra también tiene una larga tradición de unificación. Después, no así en lo que hoy conocemos como el Reino Unido. Pero eso es otra historia. Entonces, la particularidad que tenían estos estados era que culturalmente había una identificación, pero el desarrollo interno era independiente. No había un poder centralizado. Y esto hacía que
si había un Goethe en Weimar, Weimar floreciese, y si no lo había, no floreciese. Es decir, que la influencia todavía, al ser pequeñas las organizaciones, era mayor en lo que podía ser la vida cotidiana. Goethe había escrito, además, que no es que uno, también algo que nos cuesta entender, un hombre tan polifacético, además de ser asesor del gobierno, hacía todo esto que les dije, y entre ellos había escrito una novela que se llama Los sufrimientos del joven Werther, que es lo que marca un ícono, un antes y un después. Para muchos pensadores y muchos literatos es el principio del romanticismo, que es la época que tenemos que demarcar ahora, que es una novela que cuenta la historia de un joven enamorado que sufre por amor, que es algo que le pasaba a Goethe. Goethe estaba enamorado de Charlotte, una muchacha que es la novia de un gran amigo de él. Y él tiene un dilema. ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer? Bueno, sufrir, porque no iba a traicionar a su amigo. Entonces, escribe esta novela en donde el personaje principal, Werther, sufre por un amor al cual no puede acceder. Es decir, describe el sufrimiento de Goethe. Pero lo resuelve de una manera tremenda, que es con el suicidio. Es decir, el joven Werther se suicida. Y hay una suerte de justificación de por qué lo hace. Por el sufrimiento que tiene, tan grande que prefiere la muerte. Y Goethe lo hace, contará después, para no suicidarse en realidad. Mata al personaje para no morir él. Pero esto fue leído y fue una revolución, en el sentido de que muchos jóvenes se sintieron identificados por primera vez en este acto de sufrir y no poder alcanzar al ser amado. Y entonces lo que se desató fue una ola de suicidios, a tal punto que debieron prohibir el libro. Federico de Prusia bromeaba y le decía a Goethe: mataste más gente que la Revolución Francesa. Y Goethe decía: pero es justamente lo que escribí para que no sucediera, ¿no? Pero genial, ¿no? Lo genial de esta situación, trágica, ¿no?, para la historia, pero nosotros lo podemos ver a lo lejos y objetivamente, es que algo estaba pasando. Porque un escrito era tan profundo que alguien que lo leía podía querer sentirse identificado con el personaje. El personaje no era un héroe que conquistaba, era alguien que se quitaba la vida por amor. Eso ya nos marca algo que tenemos que poner un punto. Otro punto: Charlotte, el personaje de la vida real de quien Goethe se enamora, es el personaje que dará vida a Margarita en el Fausto. O sea, vamos a ver, no importa si no lo leyeron al Fausto, si lo leyeron bien, si ya se lo olvidaron, no importa, pero nosotros lo vamos a ir recreando. Sabemos que va a haber una mujer, una muchacha en realidad, llamada Margarita, que está inspirada en Charlotte, la verdadera mujer de quien se enamora Goethe y por quien su personaje ficticio, llamado Werther, se suicida. Es decir, ya este es algo que marca ahí, que es la impresión que le marcó a Goethe esta mujer. Y Margarita también tendrá un final trágico, igual que Werther. Es decir, que está muy unido en el Fausto esta otra literatura. Pero entonces, ¿por qué digo que es algo nuevo? ¿Qué es lo que estaba instaurado hasta este momento, que fue como si Goethe hubiera destapado algo y por eso se considera, bueno, acá empezó el romanticismo? ¿Qué había antes del romanticismo entonces? ¿Qué había, qué estaba en boga en el pensamiento humano? Bueno, estaba lo que se conoce como la ilustración. La palabra ilustrado o iluminado, que significa lo mismo, porque una ilustración es algo que ilumina, es decir, estaba el iluminismo. Algunos lo llaman el despotismo ilustrado, porque también esto había originado una forma de gobierno que después vienen algunos ilustrados a decir: momento, tenemos que crear estas formas políticas nuevas. ¿Pero qué era? Bueno,
primero tenemos que pensar que la educación solo estaba y era brindada a los nobles, es decir, no era volcada a todo el pueblo. Pero se estaba desarrollando un pensamiento que era totalmente racional. Es decir, se quería justificar todo lo que acontecía en el mundo a través de la razón. Es un racionalismo terrible que se está viviendo. ¿Puede ser que Descartes forma parte de como de ese movimiento de la Ilustración o es anterior? Es anterior, Descartes, No, Descartes es el fundador del racionalismo. Eso bien, sí, bien. sin Descartes no hay ilustración. Eso estamos segurísimos. Pero aquí vamos a encontrarnos quizás con Hobbes, con Rousseau, Montesquieu, Voltaire. Estos son todos los ilustrados que intentan poner un orden también a lo político. Y hay dos preguntas de base. La de Hobbes, que dice Hobbes con H, ¿no? Y B larga. Hobbes dice, el hombre es el lobo del hombre. Es el hombre se come a otro hombre. Si hay él dice, si hay dos seres humanos y hay una manzana, se van a matar por la manzana. No la van a compartir. El más fuerte se va a quedar con la manzana y va a matar al más débil. Y si es posible, va a delimitar su terreno. Y si aparece otro más fuerte, va a conquistar a este. Entonces lo que tenemos que hacer es ordenarlos, va a decir Hobbes. ¿Por qué? Porque somos malos por naturaleza. Necesitamos un poder central que nos organice. ¿Quién es el poder central? El rey, dice. Él es un monárquico. Pero, es decir, él describe la realidad y la justifica la monarquía a través de la razón. Esto es interesante. Gracias a este aporte, Carla, porque a partir de Descartes lo que también se corre es que Dios no está en el centro de nuestro pensamiento. Ya Copérnico había dicho, cuidado, que nosotros somos excéntricos, es decir, no estamos en el centro del universo. Es decir, Dios queda a la deriva. Entonces, ¿qué es lo que nos va a justificar? La monarquía. Y la razón misma. Entonces, después va a aparecer otro personaje, quizás uno de los grandes inspiradores de la Revolución Francesa, que también es racional, y es Rousseau, y dice, no, al revés. El hombre es bueno por naturaleza. No es malo, como dice Hobbes. Pero el problema del hombre es que la sociedad lo corrompe. Entonces tenemos que volver al estado de naturaleza. Y esto es muy interesante porque Rousseau ganó un concurso literario auspiciado por la monarquía francesa y sus libros fueron publicados, que fue lo que después fue minando esta idea de que Rousseau pone, que dice, no solamente somos buenos y somos corrompidos por la sociedad, sino que además tenemos la posibilidad, para evitar esa corrupción, de organizarnos legalmente a través de acuerdos, dice él. En España hay alguien que se llama el Padre Suárez, un jesuita, que va a decir a través de pactos. Es decir, que esta idea estaba dando vueltas. No necesitamos este rey que dice Hobbes, sino un acuerdo. Y Hobbes retruca y dice, claro, un acuerdo para que el rey tenga poder. Y Rousseau ya ahí no comparte, el hablando, no, ya no, tiene que estar la razón por encima de todo, y la razón nos dice que tenemos que organizarnos sin un rey. Ahí nace esta cuestión de la república. Hobbes va un poco más allá, dice, no solamente tenemos que organizar nuestra sociedad, Inglaterra, sino tenemos que organizar el mundo. Y en la cabeza tiene que estar Inglaterra. Porque si no, los países también se van a comer entre sí, porque también los países son lobos de otros países. Bueno, la idea de Rousseau, en los escritos de Voltaire, que van a demostrar con mucho humor y mucha ironía, incluso sarcasmo, lo que es la nobleza, van a empezar a decantar en las masas intelectuales primero y después en los no intelectualizados, pero sí muy movilizados por el hambre, por la crisis, en el fin de la monarquía. A tal punto se enamora de la razón la sociedad francesa, que van a la catedral de Notre Dame, derriban todos los santos que hay, en realidad derriban muchísimas de las cosas.
Si uno va a visitar Francia, Ángela, que está cerca, aprovechá, cuando vayas, te vas a dar cuenta que en lo que es París hay muy poco medieval, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa arrasó con todo. Si uno se va a otros lugares donde no hubo una revolución tan violenta, puede todavía encontrar cosas más antiguas. Porque lo que quiso hacer la Revolución Francesa fue borrar todo rastro de monarquía y de dominio de la Iglesia del pasado. Pero la Catedral de Notre Dame la conservaron para convertir en el templo de la razón. Y había una mujer que iba vestida, no una estatua, una mujer real, que habían elegido por su belleza, no por su racionalidad, para hacerla desfilar como la diosa de la razón, con otra cohorte de mujeres bellas que supuestamente eran la corte de la razón, y eso terminaba en Notre Dame con unas fiestas donde se comía, había excesos, terminaban en grandes orgías, es decir, estaban trasladando Versalles al centro de París. Estaban haciendo lo mismo, pero en el nombre de la razón. Y Montesquieu y sus colaboradores también van a matar en nombre de la razón. Por eso hubo como... No estaba instaurada realmente una república hasta ese momento. Pero las ideas estaban ya dando vueltas por todos lados. Había además, lo que Hegel diría el espíritu de la época que se manifestaba. Era más allá de las lecturas que uno podía tener, uno quería ser libre. Uno no quería más que otro le viniera a decir lo que quería hacer. Pero la razón, entonces, era lo que iba a guiarnos. Incluso se hizo un calendario en Francia donde se quitaron los nombres de los días, los nombres de los meses, se puso en alusión a personajes, tanto de la Revolución como del pensamiento. Pero hay que tener en cuenta que no tenemos que confundir república con democracia. Es otra cosa. Esto era una tiranía republicana, lo que se estaba instaurando. Es decir, todavía el rey era reemplazado por un congreso, por una cámara. En algunos lugares, como pasó en Inglaterra, fue corrido y convivió como poder tácito el monarca hasta el día de hoy, ¿no? O en España, y la república por otro. Pero en Francia, en este caso, no fue así. Y Alemania, en sus pequeños ducados, condados, más grandes, más pequeños, se mantuvo todavía por fuera de esta revolución violenta, pero la hizo en la cultura. Y el que la llevó adelante fue Goethe. Es decir, lo que unos hicieron por las armas, los otros hicieron a través de la cultura y del pensamiento. Y esto es interesante porque lo que Goethe quiere decir es algo más hay, no es solo razón, algo nos pasa y algo me pasa a mí en relación al otro. Y cuando después le ponen romántico a la frase, a la palabra, ¿no? Al concepto que describe lo que el ser humano tiene, además de una razón, un alma, por ejemplo, que se estaba perdiendo, lo que quieren es romantizar todo. Y romantizar no en el sentido de que este reducto del concepto que nos quedó a nosotros, que parece que algo romántico es algo que está solo relacionado al amor hacia otra persona, a lo que podríamos decir al eros incluso. Esto es algo mucho más abarcable, es ponerle alma a las cosas. Y lo que Goethe va a querer es romantizar la ciencia, es decir, le quiere poner alma a la ciencia, porque él se da cuenta que la ciencia se está volviendo muy racional. Y en una de sus críticas, cuando se conoce con Schiller en alemán, cuando se conoce con Schiller, él, la primera charla que tienen, porque se llevaban medio mal, eran medio antipáticos uno con el otro, pues fueron grandísimos amigos hasta el punto que Goethe pidió ser enterrado al lado de Schiller. La primera charla fue después de ver a unos botánicos expertos hablar de biología, los dos coinciden, solo hablan de lo muerto, pero no hablan del proceso de la vida que está en la planta. Y eso era desesperante para ellos. Querían que
la ciencia se ocupara de la vida, no solamente de diseccionar lo muerto. Claro, había un problema. ¿Cómo íbamos a investigar lo vivo si necesitábamos, por ejemplo, abrir un cuerpo? Pero decían, esas fuerzas formadoras tienen que estar en la ciencia, que no se ven, que no están en la materia y mucho menos en la materia inerte. Esa era una de las críticas. Aparece un filósofo llamado Fichte, que es el filósofo del yo, del Ich. Él es un continuador de Kant. Kant, muy racionalista, aparece Fichte y dice, bueno, sí, está bien lo de Kant, pero falta el yo. ¿Quién soy yo? ¿Qué es el yo? ¿Por qué hago yo? ¿Qué siento yo? Empieza a aparecer todo eso, que aunque nos parezca mentira, eso es algo totalmente moderno. No era algo en cuestión en los seres humanos anteriores a esta época. Un ejemplo muy básico es, por ejemplo, mis abuelos, hace un año se cumplieron los 100 años de su casamiento y ellos se casaron obligados por la familia. No importaba lo que ellos sintieran, todavía reminiscencia de ese pasado. Es decir, uno no elegía a quién amar. Y cuando uno se rebela contra eso es porque yo quiero elegir al que yo quiero elegir. Algo que no está. ¿Qué época sería la de usted? Esto vos tenés que pensar que estamos en el 1800, en adelante. Es decir, sí, 1800 en adelante, estamos en la primera mitad del 1800 al 1850, más o menos estamos gestando esto que te estoy diciendo, ¿no? Esta pintura, por eso te decía, es del 32. Y entonces, la gran lucha que van a tener los románticos, o algunos románticos, en realidad, pequeño círculo de ellos, y la gran lucha de Goethe va a ser cómo integro este movimiento que están haciendo romántico, que quiere ponerle alma a algo mucho más viejo, que es el clasicismo griego. Raro, pero él quería rescatar algo que portaban los griegos, los idealistas griegos, estos arquetipos. En la charla anterior hemos hablado de ellos, que eran la verdad, la bondad y la belleza. Lo bueno, lo bello y lo verdadero, tomado por los griegos. Y como arquetipos, no como una simple acepción subjetiva, que era el riesgo que corría el romanticismo. Eso lo veía claro bien. Si todo es lo que yo quiero, entonces, ¿qué queda de la realidad? Yo la invento, yo la hago. Entonces lo que Goethe quiere es integrar esto, es decir, que el alma tenga un lugar, porque el alma estaba dejando de existir en pos de una ciencia racional, pero a su vez que la objetividad existiese. Entonces él hace una gran lucha por unir lo clásico griego, no lo clásico en términos de arte clásico, que es justamente la época de Mozart. El romanticismo rompe con el clasicismo en ese sentido. Hablo del clasicismo griego a el romanticismo alemán, que después se va a expandir para el resto del mundo. Va a haber un grupo de pensadores geniales, de jóvenes geniales, que tienen una particularidad. Piensen que los estados-nación se están conformando, y los estados-nación, la definición de estado es la organización política de un territorio. Eso es el estado, ¿no? Y esa organización es detentada por un gobierno. Por eso cuando le dicen el estado sos vos, eso no es real. El estado es la organización jurídica de un territorio y que la ostenta solo un pequeño grupo. Los fondos del estado provienen de todos nosotros. Eso es otra cosa. Pero uno no es el estado. Eso es una falacia, eso que se dice. Es un error conceptual. Entonces ese territorio organizado, que después necesita obligatoriamente que las personas se identifiquen con él, necesita crear un ambiente de nacionalidad, sobre todo en los lugares donde no estaba este sentimiento de sentirse una patria, una nación unificada. Patria es otra cosa.
sacamos el concepto. Una nación unificada. Porque como yo les decía, los franceses se sentían franceses hacía 1000 años. Los alemanes no tenían un Estado y se sentían alemanes. Pero ¿qué pasaba en los lugares donde no había ese sentimiento de que yo me siento, por ejemplo en América, yo me siento argentino y no chileno? ¿Qué diferencia había entre el argentino del norte y el que está en Potosí, que todavía era parte de las provincias del sur? ¿Qué diferencia había entre un peruano y un boliviano? ¿Qué diferencia había entre un paraguayo, un uruguayo, un argentino? ¿No? Con Brasil había una diferencia idiomática, pero con lo demás, ¿qué diferencia había? ¿Cómo generábamos un Estado en donde se identificase uno como argentino, por ejemplo, otro como chileno, otro como peruano, otro como paraguayo? Bueno, eso es trabajo del Estado. El Estado lo que hace es pone a disposición de la población de ese territorio que administra ciertos elementos simbólicos que hacen que uno se sienta parte de una nación. Que a su vez parece como un trabalengua, es decir, genera símbolos, el Estado, que hace que el ser humano reproduzca los símbolos que el Estado necesita para existir. En ese caso aparece la bandera, el himno nacional, el servicio militar obligatorio, las escuelas. Todos esos son reproductores de los símbolos de una nación que se tiene que conformar. Porque no es que se da una revolución en América, en todos los países americanos, se da una revolución porque me siento que soy argentino. Se da un rechazo a la realeza, que era lo que en la época salía, y cuando los estados tardan muchísimo en organizarse, dicen, bueno, a partir de ahora nosotros somos esto, generemos identidad, generemos nación. También tenemos pueblos en otro extremo que son naciones y no tienen estado. Los kurdos, los gitanos, el pueblo hebreo hasta la fundación de Israel. Eran naciones sin estado. Pero también había estados sin nación. Y eso, bueno, igual hay historiadores que lo van a discutir, que van a decir, no, ya existía, por ejemplo, el sentimiento de argentinidad, pero eso es muy vago para determinar, ¿no? Pero entonces los estados empezaron a reproducirse a sí mismos en muchos lugares, es decir, empiezan a tomar una figura central y empiezan a centralizar el poder. En el caso todavía de Alemania, eso no se podía lograr. Va a tardar mucho tiempo en hacerse. Es decir, que van a quedar pequeños estados con un sentimiento grande. Es decir, sí, había ligas, había alianzas, había defensas en común, pero vos sos vos y yo soy yo. Entonces aparece en un pequeño pueblito cerquita, una ciudad era, pero muy pequeña, cerquita de Weimar, Jena en español para nosotros, que es con J, Jena para Alemania, aparece en una universidad una situación muy particular, y es que 4 ducados se la reclaman a esa ciudad. Y entonces, esa ciudad que tiene universidad, que esto es interesante, porque todos los estados, al ser pequeños estados, todos tienen su universidad. Entonces nos vamos a encontrar que Alemania en ese entonces tiene más de 100 universidades y Francia tiene 2. Inglaterra tiene 2. Que además sus raíces, como Cambridge o la Sorbona, son antiquísimos, ¿no? Raíces eclesiásticas, con otra forma de enseñar, por sus raíces. Entonces, ahí nos vamos a encontrar con una diferencia cultural muy grande. Pero además, en Jena, como les decía, la gran particularidad es que hay 4 estados que se pelean entre sí diplomáticamente para decir a quién pertenece, y cada uno nombra un decano para la única universidad que había en esta ciudad, y como los decanos no se pueden poner de acuerdo, ninguno va a vivir ahí, y la universidad queda sin cabeza. Podríamos decir que es la primera universidad libre, porque los profesores deciden qué van a dar. Y es el faro intelectual de esos años, esa universidad. Y allí coinciden, justamente el filósofo del yo, que era Fichte, allí coincide el gran poeta y dramaturgo Schiller, allí estará Goethe, allí estará el gran poeta Novalis, el científico
von Humboldt y muchos otros. Y además se harán amigos entre sí la mayoría de ellos. Y no solo harán estos estudios universitarios, sino que la ciudad se convierte en un pequeño faro cultural. De ahí surgen las revistas que van al resto de Alemania. Y no era Berlín el centro del saber, era una pequeña población minúscula que tuvo las mejores mentes que se pudieron desarrollar, a mi criterio, ahora una conclusión quizás apresurada. ¿Por qué? Porque no tenía ningún estado que les dijese lo que tenían que estudiar. Bueno, esta pequeña ciudad que se transformó en faro fue hábitat de todas estas personas. Goethe vivió en Weimar, pero cuando podía se iba a Jena porque le parecía que era el lugar donde justamente él recibía, y lo dice, yo me alimento de ese lugar. Y cuando vuelvo puedo escribir, porque ahí estaban las discusiones en los cafés, en los patios, en el campus, en las casas, se juntaban a debatir las últimas publicaciones, las últimas ideas. Y la revolución empezaba a avanzar. Y entonces los ejércitos de los distintos lugares alemanes la trataban de contener. Y eso fue muy largo y lo pudieron contener. Por eso no llegó, la influencia en un momento llegó hasta varios lugares. Y después vino Napoleón también a querer unificar. Es decir, ya fue casi un imperio, ¿no? Parecía que se repetía la historia de Roma, que quiso ser una república y terminó siendo un imperio. Y ese era el andarivel político de la época, ¿no? Pero fue muy interesante porque si la Revolución Francesa hubiese avanzado hacia Alemania, no hubiéramos tenido romanticismo. Y es más, quizás, si la organización estatal alemana hubiera sido anterior, quizás no teníamos romanticismo. Porque esta ciudad, con estos pensadores, o estos pensadores no se hubieran podido expresar de la manera en que se expresaron porque tenían libertad de pensamiento. Y no estaban condicionados por ningún Estado. Schiller, por ejemplo, al contrario de Goethe, Goethe era asesor, Schiller era un exiliado. Schiller se tiene que ir a Jena, porque se tiene que escapar porque sus novelas, que satirizaban a la nobleza, le habían valido la cárcel y por eso tuvo que huir. Es decir, ¿a dónde se fue? A este lugar, que era una especie de anarquía. Anarquía igual organizada, ¿no? Porque vieron que son los alemanes organizados, pero no importa. Este sentimiento de cultura, igual paréntesis, como para tenerlo en cuenta, este sentimiento de cultura alemán realmente era el orgullo de Alemania, la Kultur, que ellos se sintieron durante un tiempo los herederos de Grecia, realmente, y los herederos de toda esa tradición. Años después, siglo XX, a salto, estoy haciendo un salto, pero para que lo tengamos en cuenta, años después, ese pensamiento va a chocar contra otro pensamiento, también de la mano de Francia, y en este caso de Inglaterra, donde van a decir, nosotros somos la civilización y tenemos que luchar contra la cultura. Esta dicotomía se disputa en la Primera Guerra Mundial y gana la civilización a la cultura. Después van a venir unos personajes nefastos a decir esta cultura era la superior, porque nuestra raza era la superior. Y va a desatar la Segunda Guerra. Los vaivenes de la historia. Pero bueno, quería contárselos porque, digamos, esto que en algún momento fue un faro para el mundo, cuando tuvo que disputarse con otra idea, que era el progreso, que venía de la mano de la revolución industrial, y se vio oscurecido, o aplacado, o incluso denostado, emergió de una forma perversa, nuevamente. Vaivenes de la historia. Pero volvamos a lo nuestro, entonces, porque quería dar un poquito un contexto, espero que más o menos se pueda entender, ¿no? Que estábamos resumiendo en un cambio de organización, en un cambio, no solo de organización política, sino de organización hasta la idea del pensamiento humano, y la ciencia se está sentando, la religión ya no da respuestas, ya no nos podemos fundamentar en la fe, eso está claro, y la propuesta es entonces nos fundamentamos en la razón. Y aparecen ahí un grupo de personas que dicen, momento, sí, la razón, pero ¿y el alma dónde está?
el alma sin que Dios nos diga, ¿no? Es decir, un lugar raro, porque ¿cómo hablo de alma si no hablo de Dios? ¿Y cómo no caigo de nuevo en esto otro que nos llevó a todo esto? En la filosofía y en la ciencia, la filosofía hasta ese momento todavía era considerada la madre de las ciencias, y va a ir siendo desplazada de a poquito a ser la hija bastarda de la ciencia, casi un anexo de la literatura, va a pasar a ser, porque se va a ocupar de la lógica y del lenguaje nada más. Porque no se va a querer ocupar más de lo metafísico, porque lo metafísico es aquello que nos va a llevar a la fe y no a la razón. ¿Qué es lo metafísico? El alma, el amor, la libertad, el bien, el mal, la belleza. Todo lo que no le podemos dar una entidad física objetiva. Entonces, el campo del alma en la ciencia se va reduciendo, porque si la filosofía la abandona, más la ciencia. Entonces la ciencia no puede comprobar esta fuerza de la vida, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que yo, ser humano, hoy, haga que mis venas corran, que la sangre corra a través de mis venas? Ustedes me dirán, sí, el corazón. Ok, ¿qué es lo que hace que el corazón haga que la sangre sea pulsionada hacia las venas? La fuerza de la sangre, sí. ¿Y cuál es el motor primero, no? Si es que... Porque, pregunto, ¿por qué hay un motor primero? Bueno, pero eso es bastante criticable. ¿Por qué tiene que haber una causa primera? Bueno, porque hay una causa final. Porque en un momento eso deja de estar. Es decir, en un momento mi sangre va a dejar de correr y ahí voy a pasar a ser cadáver. Hay un instante de diferencia entre lo vivo y lo muerto. ¿Cuál es esa fuerza que cuando uno ve las células embrionarias antes de que se forme el embrión, lo primero que hay es un latido? Y después se forma el corazón. Primero el latido. Es decir, como si yo les dijera, pareciera que hay dos fuerzas que chocan, ¿no? Y después se forma el órgano. ¿Qué es esa fuerza que en un momento desaparece y todo deja de estar? Sí, el mal funcionamiento del cuerpo humano. Perfecto. ¿Por qué? ¿Qué es la vida, no? Entonces, Goethe lo que va a preguntar es ¿cuál es esa fuerza vital que aparece en las plantas, por ejemplo? Y que aparece en los animales. Y que aparece en el ser humano. Por eso él va a estar encantado con von Humboldt, el científico, el naturalista, porque se la van a pasar diseccionando animales, ellos dos, y plantas. Y estamos en el auge de la electricidad, también empezando, ¿no? Así que les daban descargas eléctricas. ¿Cuál es ese impulso que no pudieron probar hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, lo que da la vida. El principio vital. Pero Goethe no quería que eso se abandonase. O sea, que uno lo encuentre, ese principio vital no significa que no tenga que buscarlo. Lo que sí Goethe decía es clarísimo que se manifiesta. Aunque no aparece, se manifiesta el principio vital. En algunas entidades y en otras no. En este libro, que tengo ahora en mis manos, el Fausto, no hay un principio vital que se manifieste, pero en todos ustedes sí. Entonces Goethe no quiere que la ciencia abandone eso, en realidad, y es parte de su lucha. ¿Y dónde aparece esa lucha? En el Fausto. Ese es el contexto en el que aparece el Fausto. El Fausto en realidad evoca, además, a un personaje real que existió en los fines de los años 1500, se llamaba Fausto, era un doctor, que se lo acusó de nigromante. Hay un escrito sobre él, el Fausto Puch, el libro de Fausto, que relata cómo ante los mejores académicos siempre tenía razón. Y desafió a la ciencia de esa época, que era una ciencia bastante alquímica todavía, y por eso fue acusado y condenado. Y se decía que sabía tanto porque había hecho un pacto con el diablo. Ese es el origen. A partir de ahí empieza a haber una leyenda a partir de su vida, un mito, el mito de Fausto. Y lo va a tomar Goethe, pero lo va a tomar desde otro lado, porque los Faustos anteriores a Goethe son personajes que le venden el alma al diablo para hacer magia. Pero
este Fausto, que va a escribir Goethe, también va a tener su pacto fáustico, su pacto con una entidad tentadora, que es diferente además, este diablo, que ya lo vamos a ver, hace un pacto para su propia felicidad. No lo hace para el bien de la humanidad, lo hace para sí mismo. Es un gesto de individualidad terrible en el Fausto de Goethe. No va a buscar la felicidad afuera, sino para el mundo, perdón, sino para sí mismo. Y entonces él empieza su obra con un prólogo, que aparece un prólogo en el cielo, se llama. Ese prólogo están los ángeles hablando de lo hermosa que es la creación, y aparece un ser, se llama Mefistófeles, ¿no? Mefistófeles es lo análogo al diablo, podríamos decir. Para ser incluso más preciso, yo le diría lo más análogo, porque se va transformando a través también del acto. En esta primera escena es el tentador, es más luciférico que otra cosa, ¿no? No es malo todavía. Y entonces, él está ahí y dice, sí, todo es grandioso, pero vamos a ver qué tan fieles pueden ser los hombres. Y entonces hace un pacto con Dios, Dios Padre. Le pide, déjame tentar al mejor de tus hombres. Y le dice, bueno, anda a tentar a Fausto y vas a ver cómo descarrió su alma, dice Mefistófeles. Es muy, muy parecido al libro de Job bíblico del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece Satanás, diablo, depende de la traducción, y se va a encontrar con Job, con Yahvé, y le va a decir algo muy parecido, que el mundo era hermoso, y le dice, sí, pero tus hombres te van a traicionar, dame a Job. Y ahí Yahvé le dice, dale, ok, vos podés hacer lo que quieras, pero no con él, con su entorno. Y entonces lo primero que hace es derrumbar la casa de Job, matar a su familia, pero él sobrevive. Después le dispersa el ganado, le prende fuego los campos. Finalmente le va poniendo, es muy largo el relato, ¿no? Pero le da una enfermedad que es terrible. Cuando se descubrió la sífilis, se le llamaba al principio la enfermedad de Job. Lo describía por las llagas y el ardor que sentía en el cuerpo. La cuestión es que Job permanece fiel a Dios igual, ¿no? Y así Dios, todo Yahvé lo castiga, ¿no? Tremenda ese libro, pero utiliza esta idea porque Job es el primero en rebelarse en el Antiguo Testamento. En un momento, rebelarse de otra manera, no como Adán. Él se revela diciéndole, ¿por qué a mí me haces esto? ¿Por qué yo me merezco esto que me estás haciendo? Es una rebelión terrible la de Job. Porque él permaneció fiel hasta que Yahvé al final le dice, sos una inmundicia, ¿no? Y él había hecho todo bien. Jamás, porque él decía, Dios te lo da, Dios te lo quita. O Yahvé te lo da, Yahvé te lo quita, ¿no? La famosa frase que todavía se usa. Dios te da, Dios te quita. Entonces nunca se quejó de todo lo que le faltaba, a pesar de lo que le faltaba. Y Yahvé encima lo maltrata después, cuando se le aparece. Entonces ahí le dice, bueno, pero ¿por qué yo? Recién ahí Yahvé le dice una promesa. Le hace una promesa que es que va a enviar alguna vez, la promesa del Mesías. Pero tuvo que rebelarse para eso. Y entonces no es casual que así empieza el Fausto, ¿no? Es decir, con una evocación al libro de Job, que fue aquel que fue capaz de rebelarse de esa manera. Y si avanzamos un poquito y hablamos de este Mefistófeles, este ser que significa su traducción sería aquel que odia la luz. Mefistófeles es el que odia la luz. Ahí deja de ser Lucifer, porque Lucifer es el portador de la luz. Por eso tiene como una doble cara, vamos a ver este Mefistófeles. No le hace mal a nadie, pero él va llevando al error constantemente. Cuando se presenta, él dice, yo soy aquel que hace el mal, pero sin querer lo transforma en bien. O sea, está anticipando que lo que él va a hacer con Fausto va a resultar bueno al final.
y va contra su voluntad. Es decir, que él va a hacer una resistencia hacia el bien, pero que va a provocar un bien mayor, como nos pasa tantas veces en la vida. Así se le anuncia cuando se encuentra con Fausto. Y le va a ofrecer la felicidad que él busca. ¿Por qué? Porque Fausto estaba rodeado de libros, como Elsa ahí, que está llena de libros atrás, imagínense, pero mucho más, y en esa época, y estudiaba, y era un erudito. Y sin embargo, no, él decía, no sé nada. Como Sócrates, cuanto más estudio, menos aprendo. No puedo ir más allá, no puedo encontrar estos principios que la ciencia no puede encontrar, que yo les describía, ¿no? Entonces, hay que recurrir a algo más, dice él. Y ahí aparece el tentador a decirle, yo te lo voy a dar, y eso te va a colmar de felicidad. Bueno, hay unas grandes discusiones, pero al fin y al cabo termina aceptando, hacer un pacto donde le entrega su propia deidad, porque le da su sangre, ¿no? En la antigüedad la sangre representaba algo mucho más que la sangre. Por eso muchas religiones que no están de acuerdo con las transfusiones, porque aparece algo del individuo, lo más íntimo que tenemos en la sangre. Entonces el pacto de sangre representa eso también. No es solamente como lo podemos ver hoy, de manera materialista. En ese momento todavía no. Todavía tenemos sesgos de la antigüedad, donde el pacto de sangre era realmente una unión con el otro, una entrega de una parte del yo mío, y si era sangre con sangre, entraba lo del otro en mí. En términos pseudocientíficos, podríamos decir casi como epigenético, ¿no? Es decir, intercambio de genes o de ADNs. Bueno, entonces, ese es el contexto en donde aparece esta figura. Entonces, Mefistófeles, aquel que de la luz tentador, que nos conduce al error. ¿De qué manera nos conduce a un error? ¿Y por qué digo nos? Porque todos tenemos un Mefistófeles adentro. Y ese Mefistófeles que tenemos adentro, entonces, nos genera una resistencia a algo que tenemos que vencer. Una vez que es vencido, nos damos cuenta de que sin esa resistencia no hubiéramos adquirido un conocimiento, por ejemplo. Es más, en algún momento de la segunda parte del Fausto, Fausto le agradece, porque sin él no hubiera podido llegar a donde llegó. Ya que dije segunda parte, para los que no lo leyeron, el Fausto son dos actos. El primer acto, podríamos decir, es el acto más terrenal. El segundo acto es un acto más espiritual, más difícil de entender. Y es el que le costó más escribir a Goethe, tardó 30 años en hacerlo. Entonces, en el segundo acto le va a agradecer que sin esa resistencia que le opuso en cada momento, porque es constante, ¿no? A partir de este pacto, este ser demoníaco lo va a acompañar todo el tiempo, hasta el final de su vida. Y va a ser una constante resistencia, para una constante superación. Así que ya tenemos tres personajes, ¿vieron? Tenemos a Margarita, evocada de Charlotte, del joven Werther. Tenemos a Mefistófeles, que es el tentador en este caso, y a Fausto, que es el erudito, frustrado porque no alcanza el conocimiento. Tres personajes que son muy importantes en toda la obra. Y lo que Fausto está demostrando es que un poco todos tenemos esa resistencia, ese Mefistófeles interno. Así que ahora yo les hago una pregunta a ustedes para que podamos trabajarla 2 minutos con cada uno y después compartir con otro, que es: ¿cuál es mi Mefistófeles hoy? ¿Cuál es mi resistencia hoy que me impide dar un paso que sé que tengo que dar? Aquello que me tienta, que sé que cuando lo supere me va a hacer dar un paso más. Fausto decía, el límite mío del conocimiento tengo que superarlo. Pero todo lo que le va a traer este ser es el encuentro con el amor, el encuentro con el poder,
el encuentro con la muerte, con el bien, con un montón de situaciones, lo va a ir poniendo en un montón de situaciones a costa de poder encontrar la felicidad, en las cuales va a tener que sortear la resistencia. Entonces, mi resistencia interna, si yo soy, porque es un mito tan interesante, el del pacto fáustico, que ¿qué está evocando? La primera gran tentación, la que aparece en el Génesis. La serpiente que te dice, probá el conocimiento del bien y del mal, pero bancate la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La libertad. Soy libre, pero bancate la consecuencia, parirás con dolor, puedo tener hijos, pero bancate la consecuencia, aparece la muerte. Siempre, ¿no? Entonces, pero evoca eso, lo que está evocando es el ser humano que quiere conocer, ¿no? Y entonces Mefistófeles es un poco esta serpiente, sin la cual no habría libre albedrío, quitándole esta aura maléfica. Así que los dejo 2 minutos pensando y después lo compartimos por aquí. Si quieren, hasta pueden apagar la cámara y volvemos en 2 minutos. Hernán, una pregunta. Aquí estoy. Pero ¿es ese Mefistófeles que me impide acceder al conocimiento? Podría ser algo mucho más cotidiano. Ya, ok, en ese sentido, es cotidiano. Ese sentido es cotidiano y lo tenemos todo el Ya. tiempo. ¿Sí? Ok, entendí. Gracias. Bueno, ¿quién quiere compartir un poquito? Por ahí a veces cuando hablo van a escuchar que digo Mefistófeles, a veces en las obras va a aparecer escrito el diablo, así que pueden usarlo como sinónimos sabiendo eso, que es un diablo muy particular. Y Gretchen o Margarita, ¿no? En alemán. La Gretchen, Margarita, como puede aparecer también en la obra. Bueno, ¿quién quiere contar brevemente cuál es, si siente que hoy tiene un Mefistófeles interno? Bueno, yo me animo. Así arrancamos. Bueno, me surgieron dos cosas. Voy a ir como a la más cotidiana, porque me surgió algo así como muy profundo que, bueno, no sé si iba a ir la pregunta. Lo primero que pensé fue, yo tengo tres pequeños
el más grande de 8 años, la más chiquita está por cumplir 1 año. Y desde que nació mi primer hijo fue volcarme prácticamente al 100% a estar en casa, a cuidarlos, a criarlos. Y bueno, como la que llegó al final es la última, realmente ya la última de la cola, empieza a aparecer esta pregunta de volver al mundo del trabajo. Y no tanto por un miedo de no voy a poder, de que voy a trabajar, no, sino como con muchas ganas y preguntándole, bueno, ¿qué va a traer eso a la vida familiar, ¿no? Cuando vuelva a ese otro mundo, ¿qué va a pasar acá? Es mi mundo completo hoy. Así que bueno, ahí está, creo, esto de la resistencia y al mismo tiempo pensando en las consecuencias, como que conecté esas dos ideas. Buenísimo, gracias. ¿Alguien más? Hola Hernán, Sí. buenas tardes a todos. Hola, Marco. ¿Qué tal? Un gusto. Creo que un poco es como que se me despertaron en dos facetas, ¿no? En un aspecto de lo relacional, que es como esa sombra o ese demonio, que es un poco lo de la soledad, ¿no? El miedo a la soledad. Y por un lado, en lo laboral es el hecho de salir de una zona de confort y mostrarme tal cual soy en algunos aspectos y que contradice a lo que estudié y a lo que se inculcó en mi familia, ¿no? Como esa ruptura. Y justo cuando hablaba lo de la libertad, digo, qué precio, ¿no? La libertad de- Porque lo primero que aparece es la responsabilidad, ¿no? De romper como esas cadenas que uno tiene, ¿no? De manera inconsciente. Pero hay que bancarse la libertad también y la responsabilidad que conlleva eso. El precio, ¿no? Que tiene la libertad. Totalmente. Así es. Buenísimo, gracias. Gracias a ustedes. ¿Quién quiere seguir? Bueno, Elsa. bueno, sí. A mí me pasa que me costó mucho trabajo identificar esa resistencia interna, ¿no? Pero me doy cuenta que todavía estoy en un proceso como de hacer lo que yo quiero ser, ¿no? Como que esa resistencia de ese cambio de todavía estar en el deber. Es que debo de hacer esto, es que debo contribuir, a empezar tengo que trabajar, porque, o sea, el tengo y el debo, ¿no? Y entonces lo pongo todavía por encima de de mi propio bienestar. Entonces hay una resistencia de decir, bueno, ¿qué necesito para poder hacer ese cambio y soltar y decir, no, voy por mis espacios, porque lo que yo quiero ser, lo que yo quiero ser, y no quedarme en el deber y en el tener. Entonces ahí está como mi resistencia. Gracias. Cristian. Mi resistencia va desde el amor, desde el eros, y en esta integración de mi sombra a través del desapego al arquetipo de Lilith que conocí y me llevó a una zona de confort en la cual ahora estoy buscando salir. O bueno, no salir, sino abrazar y integrar como Lilith, como una hermana, y no como una guerra, como una división en la que pues hay miedo, tristeza y así, sino más bien estoy en esa como integración hacia el amor. Pero bueno, esto que dice Lilith, el- la primera Eva para muchos, ¿no? Y porque aquí Margarita Orechen también es un arquetipo femenino. Para Jung es el eterno femenino, va a decir él, ¿no? El Jung, psiquiatra suizo de las épocas de Freud, ¿no? Él va a decir que representa el amor físico, pasional, y que inspira a conquistar algo a través de un obstáculo mediador, en este caso el diablo. Por eso aparece Mefistófeles. Este, y, pero a su vez encarna pureza y castidad, porque es una joven, pura, casta, y su encuentro con Fausto es su sentencia de muerte, ¿no? Porque ella va a causar la muerte de su madre, la muerte de su hermano, va a matar al hijo fruto del amor con Fausto, y sin embargo, ese eterno femenino, en el sentido, va a decir Jung, eterno femenino, pero que todos tenemos dentro, mujer y varón, ¿eh? O sea, estamos hablando de una situación
dentro de nuestra inconsciente, nuestra psiquis. Es algo que nos va a guiar a partir del sufrimiento a otro espacio, porque cuando termina el libro y Fausto muere, la que lo recibe es ella, en el paraíso. La supuesta condenada en la tierra fue la que lo recibe a él para que realmente por primera vez encuentre la felicidad que la va a encontrar en otro plano. Entonces, es muy profundo el Fausto, ¿no? Y a eso vamos. Esto, de paso aproveché porque en el programa estaba la caracterización de Gretchen Margarita y no lo había hecho todavía, pero sí, este es el eterno femenino en ese sentido. Representa lo más casto y lo más puro dentro nuestro, pero también piénsenlo eso como un recorrido propio, el propio Fausto, que se encuentra con la experiencia material que pasa a ser Fausto. Es mucho más de un encuentro con una jovencita y un señor que rejuvenece. Es otra cosa, no es una cosa alquímica de dos dentro del propio individuo. Y eso lo transforma. Parece que esto puro se muere, pero también se transforma y es lo que va a ayudar al final del camino a este ser. Que Fausto que la va a perder y después va a encontrar otros seres, ¿no? En el camino. Pero fíjense que lo cuento porque en un momento se enamora. ¿Perdón? Ah, no. En un momento se enamora Fausto perdidamente de ella y él le pide a Mefistófeles: yo quiero esta muchacha, para eso lo hace rejuvenecer, pero después Mefistófeles lo va a confundir, lo va a mantener alejado. Eso en el próximo encuentro lo vamos a ver. Pero sí es muy importante entonces entender que, fíjense, esto que había sido ese amor platónico que había tenido Goethe, lo trae aquí, lo hace físico y es una tragedia. Y si uno se queda solo con el primer acto, es una tragedia tremenda. Y si se queda desde el punto de vista material, el personaje Fausto es un asco. Si uno no ve lo que pasa en el segundo acto. Por eso yo siempre, cuando me encuentro con colegas que dicen: vimos el Fausto, qué bueno, ¿qué hicieron? No, el primer acto, no, por Dios, no digas que terminó con la muerte de Margarita, que se suicida aparte. No, por favor, cambiámelo. Dame algo del segundo acto, porque es la superación a través del amor de todos estos errores que tuvo en su camino. ¿Quién más quiere compartir algo? Yo no logré, tipo, entendí la consigna, pero no logré encontrar bien algo, o sea que no entendí suficiente la consigna. Sí me di cuenta que hay un consejo que siempre me molestó mucho, pero sé que tiene muchas razones, que toda cosa tiene su consecuencia, sea buena o sea mala, como que siempre eso como que me genera así como... eh, creo que esa es una de mis grandes limitaciones. Y después también pensaba en esta especie de hambre, pero como avaricioso por el saber y contrariado con el miedo de actuar desde esa sabiduría. No sé si entendí bien, pero eso es lo único que puedo rescatar del ejercicio. Muy bien. Gracias. ¿Alguno más? ¿Capitán? Yo, Hernán, ¿qué Sí. tal? Para mí es el conflicto o el desafío de educar mi voluntad, ¿no? Hay tanto para hacer, hay tantas demandas en la vida. Uno no termina haciendo nada o poco, ¿no? Y es realmente bien, cada vez se hace más tangible ese encuentro con mi propia voluntad, ¿no? De que todo depende de mí y en lo cotidiano, ¿no? Con cosas muy cotidianas del hacer,
como grandes cosas, estudiar, por ejemplo, leer lo que tengo que hacer. Eso es para mí ahora, en este tiempo, ese el Mefistófeles. Sí, vos sabés que mientras hablaba se me venía esta idea ¿no? de también lo que dijo Banshee, de acuerdo, de ponerle la voluntad o poder encontrarme con el límite de querer y la ambición de querer hacer más o de saber más, ¿no? Que es un poco lo que le pasa a este personaje de Fausto, que además después se va a encontrar con un límite de cuál es el límite, no solo del saber, sino moral del saber, porque ahí es cuando nuestras acciones, que hoy nos parece normal, ¿no? Que la ciencia, porque ahí vamos a llegar a la ciencia trasciende ciertas normas morales que antes estaban en cuestión, que hoy ya no están en cuestión, ¿no? Pero nosotros mismos también a veces, cuando más aprendemos, nos vamos a encontrar con esto que le pasó a todos los Faustos, y no solo al de Goethe en este sentido, que era trasciendo esto, cuento esto que sé en cuanto a qué transformación va a traer esto que yo sé o que yo puedo hacer en la vida. Para mi propia vida o para la vida social también, ¿no? Que cuando uno adquiere algún conocimiento, hay una transformación en uno o en el afuera si lo lleva al hacerse. La soberbia, dice Marco, totalmente también. Entonces, hay una línea muy delgada después que vamos a ver que se va a ir trazando en el libro, en la obra, y que nos va a llevar a otros mitos y a otras cuestiones que están muy entrelazadas. Este libro fue un boom, por decirlo, no, hoy diríamos un bestseller, pero fue mucho más que eso, fue un cambio de paradigma lo que vino a traer. Para mí vino a anunciar muchas cosas que hoy estamos viviendo, además, como una visión hacia el futuro. Por eso cuando me dicen el Fausto es algo viejo, digo, pero trata del presente, es el drama de la modernidad. El drama del hombre moderno está transcrito en el Fausto. Pero tenemos que quitarnos esta idea del Fausto como el varón, que el hombre. No, el drama del ser humano, ¿no? En ese sentido. Todos tenemos ese Fausto, todos tenemos a Gretchen, todos tenemos a Mefistófeles. Es fácil, les diré, si uno no lo lee literal, es como un mito, como un cuento de hadas arquetípico que nos atraviesa el Fausto. Es un héroe posible de la modernidad. Y tiene que meterse con lo más podrido de la materia. Eso es tremendo. Tremendo porque nos está diciendo, hay que embarrarse. Hay que embarrarse si queremos trascendernos a nosotros mismos. Y nos vamos a encontrar con aquello que negamos, el mal o esta soberbia. Nos vamos a encontrar cara a cara con todo eso, con la sombra. No sé quién fue el que dijo sombra, creo que también fue Marco el que habló de la sombra. La propia sombra. Está bien guardadita atrás nuestro, ¿no? Que en términos de Jung, la sombra no es solamente lo que se está espejando acá, es lo que yo proyecto en el otro. Y todo lo que me molesta del otro, en realidad es todo lo que yo no me animo a hacer. Es complejo. Complejo. No sé si alguien más quiere o tiene una pregunta, porque nos quedan todavía 5 minutos. Y podemos profundizar algo o seguimos con que alguien quiera contar. Abraham, te escucho muy bajo. No, no se te escucha. ¿Lo estás escribiendo? Alguien más dice que pasemos a alguien más. Hernán, yo tengo una pregunta mientras. Claro que sí. ¿Qué edición o no me recomiendas para el Fausto? Porque hay un montón y de todo tipo de... Uf. Entonces no sé ni cuál. O sea, ¿cuál recomendarías que sería la mejor? Hay muchas, bueno, yo tengo varias. La que tengo siempre de bolsillo es esta que es estéticamente bastante fea, pero
es de, si no me equivoco, de editorial Grafirco se llama. Sí, no, Gradisco, ahí te lo voy a escribir. Gradisco es la editorial, está hecha en Argentina, pero después, si quieren, les voy a pasar, les debo al chico que les pasen por mail otras ediciones muy buenas que tengo también. Pero esta está bastante bien. Pero, a ver, había creo que esta tiene un error que no me gustó nada. Al final del primer acto, creo que es esta, que ya se los digo. Porque termina el primer acto y cuando termina el primer acto hay una voz, después de que muere eh, Gretchen, que dice está condenada. Y así termina. Pero hay otra voz, que es una voz celestial que dice está salvada. Y en el libro no aparece, pero creo que es esta edición. Tengo que buscar. Denme un poquito de paciencia. Y dice... Sí, no aparece. Sí, no dice la voz que le falta, termina diciendo Enrique, Enrique, una voz desde arriba, pero no dice está salvada. Así que si vas a tener esta edición, sabes que te va a faltar una parte que es el final, que es algo para mí fundamental, porque vos lo ves y decís, sí, tiene que estar, después de lo que le pasó a esta mujer, que enloqueció y todo, decís, sí, tiene que estar condenada, ¿no? Margarita conoce a Fausto, se enamora de él también, tiene miedo, tienen que estar juntos, quieren estar juntos, pero ella siempre está con la madre. Entonces Fausto le dice, yo te voy a dar algo para que le des a tu madre para que se duerma. Y Mefistófeles le mete algo fuerte y la madre muere cuando lo toma. Es decir, que mientras ellos se están amando, la madre, fíjense que es simbólico, ¿no? Cuando ellos se están amando, ella se libera de lo que podríamos decir el entorno materno. Ella se transforma en mujer y su madre muere. Pero lo social no lo permite ahí, en ese momento. Ella es condenada en ese sentido, condenada terrenalmente. Después, Mefistófeles lo va a engañar a Fausto y le va a decir, vení, vamos a pasear por ahí. Lo lleva a un aquelarre, a una noche de brujas, para distraerlo, ¿no? Es decir, lo distrae con cosas mundanas y materiales, en ese sentido, para que esté separado de ella, porque ella está embarazada. Y ella piensa que él la abandonó, porque lo que para él es una noche son 9 meses para ella. Entonces ella después, de una manera que no está explícita, pero sí implícita, mata a su bebé y va a terminar presa. Y él, cuando él se entera de todo, la va a rescatar, pero ya es tarde. Es decir, toda esa distracción, que eso es interesante también, ¿no? A veces nos distraemos demasiado en la vida cotidiana y nos perdemos de lo que realmente importa. Es otro drama del hombre moderno. Se agarra la cabeza, Mario. Y entonces, pero es un personaje que, claro, termina siendo condenada, pero está salvada. Y uno cuando uno lee por primera vez dice, ¿por qué está salvada? Claro, va a estar salvada por ese mundo espiritual, porque ella, fíjense, está rompiendo con esto de yo quiero estar acá con esta persona. Rompe con eso, ese es esto que venían a decir los románticos. ¿Qué pasa? Ella hace lo que no pudo hacer Goethe con la mujer de su amigo, ¿no? Es decir, ella logra estar a pesar de las cuestiones sociales, porque es diferente, no estaba aprobado por la familia, diferente edad, diferente posición social, ella es campesina, él es rico, no se podía. Sin embargo, ese amor que la condena la salva en otro plano. Pero va cumpliendo esa misión, ¿no? Y se va despojando y va a aparecer, interesante, el primer hijo de 3 niños que van a nacer a lo largo del Fausto. Uno es el hijo de este amor prohibido, otro va a ser el hijo del laboratorio,
que va a haber un ser creado en laboratorio, y finalmente va a aparecer el hijo de Fausto con Helena de Troya, personaje que ya vamos a ver cuando aparece. Los tres con finales diferentes, pero ya lo vamos a ver. Alguien levanta. Mefistófeles es un poco el celular, principal distractor en mi caso, dice Marco. Sí, muchas veces es eso. Y hay que ponerle el freno. Abraham. Creo que ya lo resolví, ahora sí. Bien. Ok. Mi Mefistófeles, uno de mis Mefistófeles es la incapacidad de echar raíces. Me gusta andarme moviendo por muchos lados. Lo intento a Chile, bueno, ya llegaré a Chile algún día. Y te quería preguntar una cosa. ¿Crees tú que la Revolución Francesa fue el momento en el proceso evolutivo del hombre cuando el ser humano entró como en la adolescencia? ¿Qué quiero decir? Que como especie, empezamos a utilizar la razón como un adolescente, pero sin alcanzar la maestría aún, y entonces generamos juicios falaces. Sí, estamos, a mí me gusta más el renacimiento como una adolescencia, porque realmente hay un renacer nuevo, donde sí aparece la razón, y te podría decir entonces que la Revolución Francesa, si la vamos a llevar así a términos ontológicos, a lo filológico, estamos en los 15 años, donde una turbación tremenda. Pero se tiene que imponer realmente una suavidad. Y creo que el Fausto, este momento que aparece el Fausto, son los 18 años, más o menos, que es un momento de esplendor realmente cognitivo que tenemos los seres humanos, donde tenemos que tomar las decisiones más importantes de nuestra vida, generalmente, porque es el fin de la escolaridad, donde nos decían lo que teníamos que hacer, por lo menos. Y ahora yo voy a decidir a dónde me voy a meter, y con todo el miedo que da, los fracasos que se pueden venir, y donde realmente aparece, porque acá hay algo que siempre va a estar subyacente, que es lo moral, que va a estar reflejado, no lo moral entre la relación, por ejemplo, Gretchen y Fausto, que es, él hace foco ahí, como diciendo, de esto es lo que está ocupando la sociedad, y no de, por ejemplo, un ser que están haciendo en un laboratorio, que es la sociedad condenando el amor, pero dándole vía libre a la ciencia para que, estamos en la época de Frankenstein también, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para que la ciencia pueda hacer lo que quiere, pueda hacer una manipulación de lo que quiera. Hay una escritora argentina, brasilera, o brasilero argentina, no me acuerdo, creo que es argentina, se puede vivir a Brasil, se llama Paula Sibila, antropóloga, que escribe el libro, lo voy a escribir, Paula Sibila, tiene muchos escritos, hay uno que se llama El hombre en relación al ser humano, ¿no? El hombre post-orgánico. El hombre post-orgánico, un libro muy interesante, se lo voy a pasar yo igual, y este libro habla de la ciencia fáustica, es decir, de la ciencia que ha hecho el pacto con el Mefistófeles y perdió toda moral, porque es capaz de crear vida, además, ¿no? De crear vida y de patentar. Ella va a hablar, por ejemplo, de las células madre. Si, por ejemplo, cualquiera de nosotros se necesita algo de sus células madres, tiene que pagar una patente, aunque sea quitadas del cordón umbilical propio. ¿Por qué? Porque está patentada. Si se patentó la vida. Y esto es, para ella, lo llama ciencia fáustica en el sentido del Fausto de Goethe, que nos viene a anunciar que eso va a pasar. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo. Bueno, si les parece, el lunes les va a llegar la grabación, les voy a mandar mi biografía en la semana y nos encontramos el sábado que viene, ¿sí? Muy bien. Bueno, Muchas gracias. hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, Hernán. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Besos nuestros.